Vamos a iniciar con la Comisión Primera. Me encuentro en compañía de su presidente, el senador Ariel Ávila. O mejor le puedo decir, colega. Sí, puedes decirlo sin ningún problema porque durante muchos años hice el oficio que tú estás haciendo ahorita. Bueno, entonces arranquemos, senador. Senador, usted es muy conocido por dar unos debates importantes en los medios de comunicación, como politólogo. Pero ahora en su experiencia en el Congreso de la República, ¿cómo ha sido antes de llegar a la Comisión Primera? Contémosle a los colombianos eso. Mire, yo creo que he tenido como unas 2 o 3 experiencias cruzadas en esto. O sea, lo primero es que la cantidad de temas de los que uno tiene que saber y apoyarse con el equipo, yo no lo había manejado porque antes era experto en seguridad, algunos temas de democracia, pero aquí vos tenés que saber de todo, leer de todo y acordarse de todo. Entonces es muy complicado poder llevar el ritmo de toda la cantidad de proyectos. Lo segundo, aprender a concertar. Acabamos de aprobar la jurisdicción agraria. Hasta la oposición la votó, que había miedo de que eso iba a traer, cosa que no existía, no se leía, pero que iba a traer la expropiación express, que iba a traer de todo, y no. Entonces logramos la concertación. Entonces el arte de concertar, de negociar, de los artículos es impresionante. Y lo tercero, que yo creo que es una experiencia, en esto sí muy maravillosa, pues aprender mucho a entender la contraparte, los que no están de acuerdo con uno, que a uno a veces le parece difícil, pero hay que entenderlos. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros avanzar mucho y por eso el éxito de la presidencia de la Comisión Primera, más allá si uno está de acuerdo o no con las leyes, casi todo nos pasó. Pero bueno, antes de seguir hablando de temas legales y constitucionales, la gente creería que usted es de Bogotá. Y usted me acaba de dar un datico, que es mejor contarle a la gente de dónde viene. San Bernardo, Cundinamarca, es un municipio en el corazón del páramo del Sumapaz. Ahí nací, me crié hasta los 15 años. Y a los 15 años llegué a vivir a Bogotá. Es un municipio cercano a la ciudad de Fusagasugá, famoso por las momias. Sí. Allá la gente se muere, no lo embalsaman ni nada y queda momificada por un mineral que tiene la tierra. Entonces tiene mucho turismo y desde los 15 años vivo aquí en Bogotá. Qué bueno, algo que seguramente la gente que lo sigue a usted no sabía. Pero bueno, usted habló de páramos. Usted en la Comisión Primera también tuvo que liderar un debate de control político por el tema del agua y el racionamiento en Bogotá. ¿Quién lo acompañó en ese debate? El tema con, digamos, la comisión, ¿qué hace un senador? Un senador o una senadora hace 3 cosas. Presenta proyectos de ley o de reforma, ley constitucional, estatutarias, lo que sea. Hace control político o hace temas de gestión para sus regiones, sobre todo esto último en Cámara de Representantes. Entonces, las comisiones son muy importantes, no solo por los proyectos que se aprueban, sino por los debates que dan. Y yo dije, yo no me voy a quedar en la comisión opacando, aislando o sacando los debates de control político. El que me pida, yo lo daré. Y uno es sobre el agua, por una cosa dramática en Bogotá. Y es una ciudad sin agua, Sí. pero inundada. Eso es lo que no se entiende, digamos, decirlo eso me parece contradictorio. Y nosotros tenemos una dificultad que el alcalde se expresó muy bien y todo, pero no hay una solución en el mediano plazo siquiera. En el corto no la hay, en el mediano no la hay. Viene una sequía muy dura en los primeros 4 meses del próximo año. El punto cero, que es el 18%, podemos estar tocándolo entre el marzo y abril, y eso va a significar que este racionamiento nos podría durar incluso todo el próximo año. Entonces hicimos un debate de control político, pero yo creo que la ciudad lo merece. Pues aquí hay casi 10 millones de habitantes. Bueno, hablamos de agua. Pasemos a un tema fundamental, el campo, jurisdicción agraria. Mire, en Colombia el 75% de la propiedad rural en Colombia tiene problemas de propiedad. Es decir, o un campesino le vende a otro y nunca hicieron la escritura, o un campesino llegó en una zona que era baldío, ahí vive en su familia hace 50 años y no tiene escritura. O sencillamente hay una falsa tradición, alguien que llegó ahí, se quedó ahí, el dueño se fue, se murió y no pueden legalizar. Todo eso hace que los campesinos no puedan tener créditos, no puedan negociar su tierra. Es dramático invertir en tierra en Colombia. Y una de las cosas que quisimos hacer en el marco del proceso de paz de 2016 es la jurisdicción agraria. Sí. Se aprobó una reforma constitucional hace 1 año y medio, una ley estatutaria, y quedaba la reglamentación. Era obvio que iba a salir, que es cómo funciona. Se crean tribunales agrarios, jueces agrarios, se va a crear una institucionalidad para los temas agrarios. Lo que pasa es que, dice mi papá, el que no sabe es como el que no ve. Entonces había mucho rumor de la gente que no leía, de que había expropiación express, de que habían fantasmas. ¿Qué hicimos en la conciliación de esas comisiones?
quitar todos esos fantasmas, que no lo sabía, pero los aclaramos. Y eso nos permitió que incluso la oposición votara ese proyecto de jurisdicción agraria. Y un tema que sin duda le va a aclarar el panorama a las próximas elecciones a los colombianos, la reforma política. La reforma política pasó de comisión, pasó en Cámara y pasó en Comisión Primera de Senado. Pero digamos, es muy difícil que esto vaya a pasar ahorita en plenaria de Senado. Tiene tres partes esa reforma. Una reforma a la organización electoral, que es reformar el Consejo Nacional Electoral. Una reforma al sistema de partidos, que tiene que ver con listas cerradas, abiertas y demás. Y una reforma al funcionamiento de las campañas, como los temas de financiación privada y pública. Yo creo que ese país necesita una reforma política urgente, pero yo creo que los tiempos ya son casi imposibles. Y yo le tengo una pregunta ahí, porque esto depende del futuro político de muchos de los que hoy legislan acá. Transfugismo. Mire, para quitarnos las pasiones, aquí me voy a demorar 1 minuto y medio, y es los pro y los contra, no pasa nada. En Colombia se hizo una reforma en el año 2003, política, para fortalecer partidos. De 2003 a hoy hay más de 20 años. Entonces, ha habido un realineamiento ideológico. Entonces, desde ese sentido, el transfugismo tiene razón de ser, porque hay políticos presos en sus partidos y necesitan cambiarse. Sin embargo, está el ejemplo de Brasil, que es que haya un senador anochece de un partido y amanece de otro. Eso se llama camisetazo, que se cambian cuando quieren. Entonces, el transfugismo, que creo yo lo va a tener muy difícil para que pase, pero eso lo sabremos el próximo semestre, ¿Sí? Se basa en mezclar esas dos cosas. Una necesidad de que la gente no quede secuestrada de sus partidos políticos, pero que esto no se nos vuelva un relajo como la Operación Avispa que teníamos en los años 90 en Colombia. Sin embargo, yo, siendo realista como politólogo, yo creo que esto no va a pasar. El otro año estamos en elecciones, así que habrá que esperar. ¿Qué significa eso? Que el que no renunció ahorita, le tocó quedarse en el partido que está. Así es. Bueno, senador, ¿qué otros temas relevantes pasaron este semestre en la Comisión Primera? Pasaron 2 temas adicionales que me parecen muy importantes. La reforma a la justicia se aprobó ya en Comisión Primera y en plenaria de Senado, le falta Cámara, que es para descongestionar más o menos un 30-40% de nuestro sistema judicial. Una reforma a los preacuerdos, al principio de oportunidad y a los allanamientos o a aceptación de cargos. Sí. Y una reforma muy importante, muy querida por muchos colombianos y colombianas, que es la famosa Ley Ángel, que es básicamente, Ángel fue un animal de compañía, un perrito, lo espellejaron vivo, quedó vivo, como 30 cirugías, y es para castigar el maltrato animal y sobre todo lograr una articulación de leyes. Así que yo me siento más allá, que hubo gente que le apoyó las leyes, otros que no, yo apoyé unas cosas, otras no. Me parece que fue una comisión, un primer semestre muy bueno. ¿Matrimonio infantil? Matrimonio infantil, logramos prohibir eso. Yo creo que eso ya estaba en jurisprudencia de Corte Constitucional, pero logramos abolir eso. Eso es un paso impresionante y estamos pendientes, que yo creo que lo lograremos el próximo semestre, la famosa violencia vicaria, que yo creo que lo vamos a lograr Iniciativa aprobar. de la senadora Nadia Ablel. Nadia Ablel y María José Pizarro, y yo creo que lo vamos a lograr el próximo semestre. Pero yo ahí quiero hacer un paréntesis. Mucha gente es doliente cuando ve esas noticias tristes en televisión, pero desconocen que es una violencia vicaria. Expliquémosle a los colombianos qué es vicaria. No, es que, a ver, cuando uno habla, entonces, vamos de lo general a lo particular. Colombia ha avanzado y el mundo ha avanzado en violencia de género, en combatir la violencia de género. Pero eso que tú llamas violencia de género tiene varios componentes. Uno, por ejemplo, es la violencia política. Entonces, a la mujer se le castiga por su condición de mujer y se le ponen todas las trabas para que no sea candidata. En teoría puede ser candidata, pero existen mecanismos de violencia. Eso ya está juzgado, ya hay un tema político sobre eso. Otro, por ejemplo, que a la mujer se le obliga a renunciar cuando queda embarazada, a tomar la licencia de maternidad. A los hombres no, y si la mujer está liderando proyectos en Cámara o en Senado, no puede. Eso también lo prohibimos el año pasado. Y luego sigue este tipo de violencia invisible que se hace en la casa, que no puede ser catalogada como un tipo de violencia física, psicológica y demás, pero que degrada la capacidad de agencia de una mujer o de un hombre. Eso es la violencia vicaria. Entonces, lo que yo le quiero decir a la gente es, aquí hay componentes de la violencia de género, componentes diferenciales, y tenemos que avanzar en pedacitos
para lograr pues todo un contexto y todo un avance, pero no es posible que una sola ley contenga todo, porque pues son materias diferentes, eso lo llaman en técnica legislativa unidad de materia. Bueno, senador, en este recorrido hemos hablado de temas muy importantes que la ciudadanía de a pie tiene que saber qué está pasando aquí y que se está legislando por ellos. ¿Qué viene para el próximo año? Yo creo que nos quedan varios temas importantes que no alcanzamos, pero le menciono 4 temas muy importantes. El estatuto juvenil, que es el otro año además tenemos elecciones de consejeros y Así consejeras es. locales y municipales de juventud. Entonces, ahí hay una reforma que se va a presentar para el próximo año. Un tema para criminalizar la zoofilia con los videos terribles que hemos visto en redes sociales las últimas 2 o 3 semanas. Esos 2 proyectos son muy importantes. Un tema para regular encuestas también es demasiado importante con todo lo que está pasando y más en una campaña electoral. Y luego, yo sí creo que vamos a enfocarnos mucho en los debates de control político, porque tenemos un contexto de violencia muy complicado y el otro año es un año preelectoral, que generalmente, usted como lo sabe, los años preelectorales tienden a ser muy violentos. ¿Eso qué significa? Que vamos a hacer mucho control político para ver cuáles son las estrategias del gobierno para prevenir esa violencia. Y yo no quiero despedir este programa sin preguntarle una anécdota. Usted llegó al Congreso y algo raro le ha pasado que le podamos contar a la gente. No, sí, 2 cosas que yo No creo que es lo sí. que no son visibles, pero que afectan muchísimo. Básicamente, lo primero que yo diría es lo difícil que fue la elección mía para ser presidente de la Comisión Primera. Ustedes saben que eso llevó todos los medios, estaban los sectores de oposición, de gobierno, al final lo logró, pero yo no me imaginaba que esto fuera tan difícil que se diera. Y lo segundo, y lo digo, es la gran amistad que he forjado, la gran conversación con Humberto de la Calle, que fue candidato presidencial, es vicepresidente, es registrador, etcétera, todo. Y es una de las cosas más lindas que tengo ahorita. Bueno, senadora, a usted 1000 gracias por compartir este espacio con Comisiones en Vivo, el nuevo espacio del canal del Congreso en donde les estamos contando todo en tiempo real. Importante esos detalles que usted da, que la ciudadanía quizás desconoce cómo funciona esto acá. Y más en una comisión como la suya, que son temas tan gruesos del orden constitucional, donde muchas veces es complejo entender, pero que sirven para el ciudadano de a pie, por ejemplo, como esas iniciativas de justicia que usted mencionaba. Y te digo una cosa, con esto termino. La reforma, más allá si uno está de acuerdo o no, la reforma más importante de los últimos 20 años se aprobó en el Congreso de la República, pasó por la comisión y yo fui el coordinador ponente. Es una reforma al Sistema General de Participaciones, o lo que llamaban SGP. transferencias, Sí. SGP. Uno puede estar de acuerdo o no, pero esa es la reforma más importante. E increíblemente, la atención mediática se dio las últimas semanas y no desde el principio, porque la gente no lo entendía. Moraleja, hay que aprender de los temas para poder debatir. Pero esa es la reforma más importante, que yo creo que hay que apoyar la descentralización. Tanto centralismo nos hace daño, pero hay gente que lo critica. Sí, muchos senadores han hablado del cierre de las brechas territoriales con esto. Y la mayoría lo votó. Usted lo vio en plenaria de Senado. Sí. Eso fue más o menos 60 votos contra 1, porque entendemos la importancia de que el centralismo es muy, muy complicado. Pero la atención mediática llegó al final. Eso lo que demuestra es que la población, la ciudadanía tiene que poner más atención. Cuando hubo desfile incluso de gobernadores por el Congreso de la República. Y de exministros de Hacienda criticando la reforma. Hubo para apoyar y para criticar la reforma. Pero eso fueron las últimas 3 semanas. Eso es un mensaje para toda la ciudadanía, decir, eso hay que ponerle atención a esto. Bueno, senador, de esta forma llegamos al final de Comisiones en Vivo, contándole a la gente lo que pasó este semestre en la Comisión Primera del Senado con el presidente Ariel Ávila.